Alejo y ya estamos con Leonardo Abercon, que vino a presentar su nuevo libro basado en la vida de Richard Reed. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte acá en el Living. Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a estar hablando obviamente de este libro, pero ya que ya que te tenemos acá presente, vamos a aprovechar también a charlar contigo sobre otros temas vinculados, sobre todo al periodismo, a tu carrera, a cómo se ha desarrollado. Vos has comentado en alguna entrevista que sos de una familia totalmente apolítica. Sí. Sí, y que comenzaste a entender un poco de la vida política, más justo en la etapa liceal estábamos en dictadura, por un profesor de historia. ¿Es así? Es así. Bueno, cuando digo apolítica, digo en aquel tiempo, digamos, ¿no? Sí. Después, claro, en la dictadura, digamos, no era una familia politizada. Y el profesor era Enrique Mena Segarra, que lamentablemente falleció hace unos años, pero que lo tuve en cuarto, en quinto y en sexto, 3 años. Y como 3 años claves en los cuales en la dictadura todo era muy cerrado, los profesores no se animaban a hablar, había mucho miedo. Y Mena de a poco nos fue metiendo como que había un mundo que no conocíamos, ¿no? Le debo mucho, la verdad. ¿Y a partir de ahí fue que comenzó tu interés por el periodismo? No, yo no lo diría así, digamos. Lo que sí, él me abrió los ojos a que existía increíblemente, parece una cosa tan obvia, pero que existía la vida política, que la vida cultural era mucho más también, más rica de lo que se permitía en aquellos momentos, que había mucho más, digamos, que había muchas más cosas. Exactamente. Y el gusto por el periodismo fue como una cosa más que me di cuenta mucho más adelante, digamos. Quizás tenga que ver, pero lo descubrí más adelante. ¿En qué momento? ¿Cómo lo descubriste? Me metí en Facultad de Ciencias Económicas después de terminar preparatorio. Sí. Me di cuenta que no me gustaba nada. Hice un año que fue un desastre. Sí. ¿no? Desastre en todo sentido, académico, de cómo la pasaba mal, la verdad. Salvé una materia y perdí otras que di también. Un desastre. Y ahí empecé como a pensar qué me gustaba y ahí había como... Alguien me hizo ver que en el liceo, había hecho diarios en la clase... Había tenido como un... ¿No te habías dado cuenta de que yo estaba marcada tu vocación? Bueno, y parecía que me metí en lo que era el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que es la Universidad Católica hoy, pero no era Universidad Católica todavía. Había una carrera muy incipiente de Ciencia de la Comunicación, había habido solo 2 o 3 generaciones hasta ese momento. Y me gustó. Tampoco al principio sabía que era periodismo, probé en publicidad también. Mirá. Es decir, empecé por ahí. O sea que te resististe un poco. Di bastantes vueltas antes de encontrar. Y a nivel de periodismo, ¿cuál fue tu primer trabajo? Lo primero que hice fue, ahí uno de mis compañeros era Jaime Clara, el periodista, bueno, muy conocido de radio, de la televisión también y de los medios. Jaime era corresponsal, como todo el mundo sabe, de San José, era corresponsal de un semanario que se llamaba Hechos de San José. Y él había conseguido, ahí era creo que su primer trabajo, entrevistaba a maragatos que estaban en Montevideo triunfando, que eran famosos. La actriz Susana Sellanes, un jugador de Nacional, Ricardo Perdomo, y yo lo acompañaba de fotógrafo. Yo era como el preso de Jaime Clara, era el que sacaba las fotos de esas entrevistas. Eso fue lo primero que hice. Lo primero. Y bueno, y después ahí te diste cuenta que lo tuyo venía más en la prensa escrita, porque primero te desarrollaste mucho en prensa escrita antes de ir a otros medios, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, ya te digo, que el primer trabajo fue de fotógrafo. Sí. Así que está... No, después en un momento trabajaste para una revista de rock. Sí, hice mucha cosa, digamos. Y también no fue que pensara que escribir era lo mío, pero fue dándose y me fue gustando mucho, me gustó mucho y casi es cierto, mi carrera la hice mucho más escribiendo, que muchos años después hice radio y más adelante todavía televisión, ¿no? Sí. Trabajaste también para muchos medios en el extranjero, ¿no? ¿Cómo fue que se dio eso? Las primeras veces se dio también como de... Había una revista muy buena que se llamaba Gato Pardo, sigue existiendo. En aquel momento era colombiana, después se fue a México, pero es una revista que tiene pretensión de salir en toda Latinoamérica, que hacía un periodismo que me gustaba mucho a mí, como periodismo narrativo, muy bien la onda de Tom Wolfe, de esa onda. Y le mandé unas ideas para... Me acuerdo que yo trabajaba en El País y Daniel Sheck, el director del País, me mandó la revista que ya le había llegado. Dijo, esto es bien para usted, me dijo. Eso le va a gustar a usted. Y la verdad me gustó y les mandé unas ideas. Les mandé como 20 ideas y todas me las rechazaban, porque tenían que ser artículos que interesaran en todo el continente, porque la pretensión de la revista era venderse en todo el continente. Y el que me aceptaron fue que en una época de mi vida yo había sido muy anti-Maracaná, muy como que los uruguayos demasiado Maracaná, olvidémonos de Maracaná, esa era mi línea. Cuando les dije Gigia, me dijeron,
Eso, por ahí. eso sí. Una entrevista a Gigi, sí. Así que la primera fue, bueno, eso, fue una especie de retrato, entrevista, mezcla de crónica, de contar la vida y entrevistarlo al mismo tiempo a Gigi. Esa fue la primera. Después hubo otros cambios en mi vida que dejé el país justamente, no tenía dónde publicar en Uruguay y reforcé mucho eso de publicar en el extranjero, me venía bárbaro. Al principio fue como un complemento, después aposté más a eso. ¿Dónde viviste? Ah, no, dejaste No, del país. el país, la empresa. Yo pensé que en un momento me decían Dejé el que país. de Uruguay. No. Dije, che, que vivió en el extranjero, no sabía, no tenía ese dato. No, dejaste el El diario. diario El País. Exacto. Bien, hablabas recién de cuando estabas en el liceo, profesor. ¿Cuándo fue que te acercaste al pasado reciente? Porque es un tema bastante importante, no, el más importante, por lo menos que hay ahora en la actualidad. ¿Cómo fue tu llegada a esa temática? Bueno, fue un poco de casualidad y tiene que ver con la revista Gato Pardo, justamente, porque yo seguí escribiendo en Gato Pardo ahí, y una nota que me pidieron tiempo después de la de Gigi fue algo muy parecido con Benedetti, que hiciera lo mismo, una nota que abarcara vida y obra de Benedetti. Y Benedetti tuvo una faceta política, que yo la intenté plasmar también en la nota, que integró la primera dirección del 26 de marzo. El 26 de marzo fue creado como un brazo político del MLN y pusieron a 3 figuras notables como para darle prestigio. Uno fue Benedetti, en la dirección, ¿no? Sí. Benedetti, el antropólogo Daniel Vidarte fue el otro, y un dirigente sindical, Kimal Amir. Entonces yo dije, bueno, y yo iba hablando yo trataba de que la nota tuviera mucho testimonio de otra gente, hablé con Vidarte sobre Benedetti, y llamé a Kimal Amir también para hablar sobre esa faceta política de Benedetti. Y yo le iba comentando a Benedetti, mire Benedetti que me encontré que hablé con Daniel Vidarte, qué bien, mándale saludos, ¿cómo andan? Todo así. También me había encontrado compañeros de escuela, quedaba muy contento cada vez que yo le decía que había hablado con fulanito que lo había conocido. Y cuando le dije, mire que hoy de tarde voy a hablar con Kimal Amir, se puso blanco así, y me dijo, Kimal Amir es un traidor, me dijo. Fuerte. Entonces yo le dije, ¿por qué? Entonces, bueno, me hizo todo su versión de la historia, y yo evidentemente luego fui a hablar con Kimal Amir, que lamentablemente falleció también. Y Kimal Amir había integrado el MLN, es decir, el 26 de marzo, el MLN, y tenía toda una visión de lo que había sido el transcurrir del MLN muy distinta a la versión que, bueno, más conocida por todos, que es la que han transmitido Mujica, Fernández Huidobro, Rosenkopf. Y bueno, para Benedetti esa visión configuraba una traición, para Kimal Amir obviamente no, pero me metí en el tema. Ahí me di cuenta que había una cantidad de tupamaros que tenían una visión muy distinta a la oficial, y eso derivó en el primer libro, Historias Tupamaras, que fue el primero de esa serie. Y bueno, después hice Milicos y Tupac, Cavazos sin Piedad, hice varios más, ¿no? Claro, y ahí me imagino que te habrás dado cuenta que la historia no tiene tampoco blancos o negros, sino que hay un montón de grises que se entrelazan. Exacto. En el caso de la historia reciente, la historia de todo ese periodo, tenemos aparte que no hubo libertad de prensa en gran parte de ese periodo, una dictadura. Porque hoy vos decís, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a reconstruir la historia del rock uruguayo del 85. Vos vas a los diarios, a las revistas, y vas a la Biblioteca Nacional y estás, no sé, 3 meses, y la reconstruís porque está, por lo menos una gran parte. También tenés, bueno, obviamente a los protagonistas vivos, bueno, podés hablar con ellos, pero también hay mucho que quedó plasmado. En la dictadura no fue así. Lo que publicaban los medios era muy limitado. Muy limitado, lo que se permitía, por una feroz censura. Prácticamente es como un mundo irreal el que plasmaban los medios. Entonces eso no está, entonces eso hace que aquel periodo tenga mucho más grises en ese sentido. Y a su vez, cuando hablas del MLN también, que era una organización compartimentada, que la gente vivía una experiencia, pero no sabía quién era el que estaba al lado. Él le tocaba hacer un contacto con fulano, que después hacía un contacto con mengano, que otro venía y le decía lo que tenía que hacer. No todos vivieron lo mismo. Es decir, por eso hay gente que te dice, no, fue así. Pero fue así también, porque vivieron cosas distintas también. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y con Cavazos tuviste además la posibilidad de generar entrevistas ahí en el hospital militar donde él estaba supuestamente detenido, que en realidad estaba también tratado por su tema de salud, y tuviste algunos encuentros. Eso me imagino que también habrá marcado una visión más general de toda esta situación que se vivió aquí en Uruguay, ¿no? Sí, este fue como el tercer libro de esa serie. Historias Tupamaras me llevó a Milicos y Tupac. Y Milicos y Tupac contaba un periodo de la tregua entre el MLN y el ejército en una unidad militar. Y cuando desde los mandos del ejército se decide que esa tregua se termine, mandan a Cavazo a ese cuartel.
Y hasta ese momento se había torturado ahí, pero nunca había muerto a nadie. Apenas llega Cavazo, a mí me quedaba claro que hay 2 muertos. Uno era justamente Comensolo, el que se hizo luego famoso por el Tribunal de Honor. Entonces yo, cuando terminé Milicos y Tupas, siempre quedé con la idea de, yo quiero contar, cuando llegaba Cavazo al cuartel, había un quiebre en Milicos y Tupas, como que el libro terminaba ahí. Pero yo quería seguir adelante. Y eso ahí me metí en la vida de Cavazo justamente con esa idea. Tuve la fantasía de hacerlo sin hablar con él, me parecía como que era muy, no sé, había una parte mía que no quería sentarse a entrevistarlo. Porque debe haber sido fuerte también para vos ir, sentarte mano a mano. Una parte mía no quería, pero me puse a hacer el libro, varias veces lo abandoné y en un momento me di cuenta que era imposible hacerlo sin estar con él. Porque él había hecho una autobiografía, un libro muy gordo que se llama Mi Testimonio, creo, si no me equivoco, que se llama Mi Testimonio, Joselino Cavazo. Y yo pensaba que su versión de la historia podía usarla a través de ese libro, que con eso podía balancear. Pero es un libro muy particular en el cual él pone el foco en algunos aspectos, otros aspectos y yo quería preguntarle justamente de muchas de las cosas que él no cita en ese libro. Porque él vivía como en un estado de negación también, como una realidad paralela en algunas causas, ¿no? Digo, es una persona que era una persona, falleció también, que no tenía, no mostraba signos de arrepentimiento. Claro, de arrepentimiento no ya arrepentimiento, tampoco de una reflexión crítica sobre lo que había hecho, digamos. Más bien era de reafirmarse en todo y tenía un manejo muy evidente que se nota mucho en el libro que yo les hablaba, pero también lo noté en las entrevistas, de lo que se llama contrainteligencia, que es una persona formada, digamos, un profesional. Entonces, la contrainteligencia es claro, es decir, cosas que de repente no son mentira. Pero tampoco son verdad. Claro, pero que te llevan a caminos, por ejemplo, es muy notorio, por ejemplo, en el libro, eso es algo como al principio me golpeaba la cabeza contra las paredes, porque uno lo iba leyendo y él hablaba, por ejemplo, de sus recuerdos en el barrio, en la escuela, en el liceo, y nombraba a algunas personas. Entonces uno iba anotando, bueno, yo tengo que hablar con fulano, que fue su compañero en el liceo, por ejemplo, y anotaba el nombre, y tenía una lista. Ahora, todos esos nombres que estaban en el libro, que él daba los nombres, como de alguna manera te abría la puerta a su vida dando esos nombres, llevaban a callejones sin salida todos o habían muerto jóvenes, o eran personas que no existían, que no las encontrabas de ninguna manera, o que se habían ido del Uruguay hace 50 años. En cambio, después yo encontré algunos que sí, que habían estado en la clase, pero esos que eran ubicables no estaban en el libro, digamos. Ya nos vamos a meter de lleno con la vida de Reed, pero dale. No, dale. Tranquila. Lo vi como con ganas de preguntar. Pero me gustaría que hagas un paralelismo en tu forma de trabajar de tus comienzos y los de ahora, donde hoy tenemos herramientas en donde agarramos una computadora, googleamos y accedemos absolutamente a todo de Uruguay y del mundo entero, y antes necesitaba sí o sí ese contacto, ese testimonio que podía marcar la diferencia. ¿Cómo lo vivís vos? Y también en tu faceta como docente, ¿no? Bueno, hace años que no estoy dando clases. Sí, pero me parece que el docente siempre está presente, ¿no? Puede ser. Era algo con lo cual, cambió todo, ¿no? Sí. Cambió radicalmente, ¿no? Yo era muy de ir a la Biblioteca Nacional a revisar, no había otra manera, es decir, no había otra manera de trabajar, había que revisar archivos. Por ejemplo, siempre me río de cosas, por ejemplo, una vez hice un artículo sobre historias de perros, ¿no? Entonces acá en la Biblioteca Nacional una cantidad de libros que hablaban de perros, y había uno que se llamaba, que debe estar en la biblioteca todavía, La Perrología, que era un libro desopilante que nunca lo había leído nadie, porque tuve que recortarle las hojas ¿viste? Cuando quedaban pegadas. Bueno, abrí La Perrología, que tenía un capítulo de refranes sobre el perro que era desopilante. Sentía que había hecho un hallazgo notable, porque nunca nadie lo había leído, ¿no? Puse varios de los refranes en esa nota. Así que sí, iba mucho. Eso cambió radicalmente. Hoy tenés una enorme cantidad de herramientas para revisar googleando. Pero el asunto es que a veces yo le decía a mis estudiantes que eso te da una falsa sensación. Te da la falsa sensación de que está todo en Internet. Pero seguramente la perrología siga sin estar. Claro. Es decir, la única manera de leer lo que escribió el hombre que escribió La Perrología, que estaba buenísima, es de vuelta ir a la biblioteca. Entonces tenés infinitamente más recursos, pero a veces te da la sensación de que lo tenés todo ahí y no voy a hacer el esfuerzo ni de hablar con gente, ni de ir a la biblioteca, y no, tenés que hacerlo. Claro. Si no, le va a quedar mejor, porque hay una generación media veterana como la mía, que en algún momento tuvo que cambiar, que tuvo una pata en cada mundo, digamos. Tuvimos unos años trabajando en aquel mundo,
y después vinimos a este. No estamos tan adaptados al nuevo, no somos tan rápidos, pero lo conocemos, lo sabemos usar también. Entonces, si ellos no ponen una pata en el viejo mundo, no logran igualar la habilidad que hacen las dos cosas. Porque el valor también de la palabra y del relato también puede, sigue teniendo valor, cambiar, obviamente. No, además que hay documentos que al día de hoy no están están digitalizados. Claro, exacto. Entonces, pero en cuanto al origen del periodismo, por lo menos al que vos practicás, ¿cambió con las redes sociales? Porque hoy en día quizás una persona que está caminando por la calle saca una foto o filmó un video y es información. Que hoy tenés que salir a chequearlo con las autoridades, con quien sea, pero cambió eso. Antes era el periodista el que informaba eso, el que estaba en la calle. Hoy quizás no es necesario que esté en la calle porque está todo el mundo todo digitalizado, pero cambió en el sentido de hacer periodismo porque la gente sigue yendo al periodista a ver si eso no es. Cambió totalmente y a los periodistas nos cuesta aceptarlo, porque antes, en aquella vieja época que yo decía, en aquella vieja época, teníamos el monopolio, es decir, nadie podía enterarse de nada si no era a través de nosotros. Claro. Vos lo tenías asegurado eso. Es decir, era una garantía. El tipo llegaba de trabajar o de dar clase o de manejar un tractor. Exacto, tenía que aprender el informativo, la radio o agarrar un diario y enterarse. Y no tenía otra vuelta. Ahora hay muchas otras vueltas y ahora, como vos decís, la gente misma saca la foto, la sube a las redes y bueno, hay una cantidad de cosas que la gente se entera porque las ve en las redes, no por un periodista. Porque se entera porque se viraliza por WhatsApp. Exacto, porque alguien filmó y lo sacó. Y eso a su vez fue comprendido, por supuesto, no demoraron en comprenderlo, los políticos, los gobernantes, los deportistas, las instituciones, los ministerios, todos nos saltean, todos comunican directamente. Ponen un tuit y dicen, a partir de mañana nosotros vamos a lanzar tal proyecto de ley. No lo hicieron a través de un periodista, lo anuncian en su cuenta de Twitter. Claro. Entonces nosotros cambió todo, perdimos el monopolio y tenemos que ir a otro tipo de trabajo. Claro. Y bueno, yo creo que al periodismo le está costando mucho entender eso. En mi visión, tenemos que ir a dos cosas en fundamental. Es lo que yo pienso. Mirá que pienso bastante en esto porque evidentemente nos hackea el trabajo. Claro. Es decir, por eso también se pierden fuentes laborales. Porque ya está, no somos imprescindibles. Hay una cantidad de gente comunicando. Sí, la gente se entera por las redes sociales. Exacto. Yo creo que tenemos que ir a dos lados. Por un lado, a que lo nuestro sea lo que esté confirmado totalmente. Es decir, no llegar primero, pero llegar lo que está en tu cuenta o en la tuya o en la mía, tiene que ser 100% confirmado. No le podemos cerrar nunca. Tiene que estar chequeado absolutamente. Que no le pasa ni a los comunes y corrientes ni a los políticos, que hemos visto que los políticos ponen cada disparate a veces ponen fotos de otros países. Sí, hay casos bastante. Por eso. Entonces, es decir, para mí un plus nuestro es lo nuestro chequeado, no podemos cerrar. No llegamos primero, pero la gente tiene la garantía que es verdad. Y la otra, que me parece el otro punto, es lo nuestro tiene que ser más complejo, más profundo. No es solo hubo un choque en la esquina. Bueno, es por qué en esta esquina están chocando tanto. ¿Qué pasó? Hay un cruce que por algún motivo la gente no se ve para el otro lado. Claro. Es decir, bueno, eso, más complejizar, dar las causas, las consecuencias, porque eso la gente común no está entrenada. La gente común pasa, saca la foto, pero no tiene por qué ni tiempo, porque tiene que ir a su trabajo. Bueno, este es nuestro trabajo, darle a la información profundidad. Y hay un punto también, perdón, la última. Lo tengo que meter con el yo me copo con estos temas, lo que pasa. Estamos quedando sin programa. Lo que quería comentar era que la sobreinformación también a veces genera lo que ahora se denomina la noticia falsa. Y en ese video, que quizás hoy un video de, por ejemplo, de tal político diciendo tal cosa, lo pones hoy y cambia absolutamente. Entonces, nuestro trabajo también es ver, identificar esa noticia falsa y salir a decir, exacto, esto no es tan así o no es así. Claro. Estoy de acuerdo, hacer como una tarea de auditoría de las noticias. Exacto. Va por ahí. Bueno, vamos a meternos de lleno con Richard Reed, porque para eso estamos acá. Te llegó esta propuesta por la editorial. Sí. Enseguida... En realidad, la editorial se lo propuso a Richard y Richard me llamó a mí. Y ahí nos juntamos los tres. Perfecto. ¿Y nunca dudaste? Porque, ¿o sí dudaste? No, dudé, sí, porque lo que yo les dije en esa reunión de que nos juntamos las tres partes era que lo hacía siempre y cuando... Porque, claro, cuando te llama el objeto, el sujeto del libro, a mí me llamó Richard, puede estar la idea de que sí, bueno, es un libro pro Richard, o es un libro... No, claro. Y yo no digo... Más allá de que evidentemente
siempre me pareció una cosa que no quiere quedar separada. no Estoy quiere intentando sostenerlo para el plano, pero se me está complicando. Ahí. Más allá de que evidentemente Richard ha tenido toda una trayectoria muy exitosa como dirigente sindical, y que eso Sí. iba a estar en el libro. También es una persona que hay gente que lo critica, que sus métodos de hacer sindicalismo no les gusta. Yo también recordaba episodios de su vida pasada que habían sido muy polémicos. Entonces yo en esa reunión dije, bueno, yo hago el libro, pero si yo puedo poner todo. Todas las voces. Todas las voces. Y ahí las voces críticas tienen un lugar también, me gusta la idea. Porque la trayectoria de Richard Por Reed, favor. claro, 40 años hace que exacto, está. 40 años en los primeros planos, me parecía una cosa interesante de contar. Aparte yo hice bastante periodismo sindical en otras épocas, también en esta recorrida, que de eso lo salteamos, pero Sí. Sí. entonces también me gustaba por ese lado, era como volver a temas que yo había tratado, pero con esa condición. Y en realidad fui a esa reunión pensando que capaz que me decían que no, entonces bueno, que no salía el proyecto. sí. Pero la verdad que la idea Bien. tanto de la editorial como el que capaz que podía poner más reparos era Richard enseguida dijo, no hay ningún problema, que hable con cualquiera. Así que salió. Y Bancoy me imagino que también, no sé cómo él recibió después cuando leyó el libro y se encontró también con un montón de aspectos oscuros de repente de su trayectoria, o gente que no lo quería, o gente Sí. que lo criticaba. Bueno, creo que algunas las sabía, algunas yo también le pregunté lo que él pensaba de esos mismos temas. No me dijo nada, no llamó a relajarme ni No, nada. Así que nada. Bancoy en la toma. parece que sí. Richard es uno de los, no sé cómo lo ves vos a él, pero es uno de los primeros dirigentes sindicales que estuvo en las primeras planas de los medios, o que fue más mediático. Si vamos tenemos que dejar el tiempo predictadura, ¿no? Sí. Sí, Claro, claro. porque ahí hubo otros Sí, dirigentes muy eso es importantes, fundamental. ¿no? Pero de la parte post-dictadura, o decir, en realidad en la dictadura, porque la dictadura habilita la actividad sindical en el 83, habilita un regreso, no de la CNT que estaba proscripta, sino que habilita que se formen sindicatos nuevos, que son los que se crean y terminan formando el PIT, Claro. Sí. una cosa nueva. Y eso ocurre en el 83. Del 83 para acá, sin duda, digamos, ¿no? Ya en el 83, el otro día en una entrevista que nos han hecho muchas entrevistas en Juntos. conjunto, y él decía que en el acto del 1 de mayo del 83, que es cuando hablan 4, que son el bancario Siganda, son Toriani de la Salud, Richard y un metalúrgico de apellido Seco, que era el más veterano. El discurso que trasciende, quizás por la juventud que tenía, por la vehemencia, por cómo habló, fue el de Richard Reed. Y si uno va a la prensa, el ejercicio que hacíamos, ¿sabes? De ir a los otros días, el que salió en los diarios fue Richard Reed, salió muchas notas sobre él. En Telemundo, que está el video en YouTube, cómo Telemundo dio la noticia del acto, está Richard Reed hablando, lo muestran a él, muy joven, con el pelo largo, muy vehemente, ¿no? Es decir, ya desde ahí, ¿no? Es decir, así que sí, yo te diría que sí, que sin duda, ¿no? Bien, está teniendo buena aceptación. Bueno, en realidad es una buena lectura de repente para las vacaciones, que la gente dice, viste que se está eligiendo mucho los claro. autores uruguayos, y estos temas creo que siempre como que generan mucho gusto por las personas comunes, ¿no? Richard genera muchas adhesiones, también genera Sí. mucha crítica de algunos y mucha polémica. Yo veo en las redes, la gente lo lee y discuten sobre él, así que bueno, creo que el libro ha caminado bien. Se mandó a reimprimir ya está en una segunda edición. Segunda así que- edición, Sí, impresionante. ¿Está disponible en todas las librerías del país? Exacto, Bien. exacto. Está Bueno, disponible en todas las librerías. queda, ya lo vieron ahí en pantalla, quienes lo quieran adquirir, está en todas las librerías del país. Leonardo, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que nos fuimos un poco por las ramas. No, y pero hablamos estuvo un lindo, poco estuvo del lindo. libro. Menos mal que hicimos Pero algo del bueno. libro, si no, pero, Algo dijimos. pero no, pero estuvo lindo. A mí me gusta hablar de periodismo. Está Muchas buenísimo. Gracias. Muchas Hacemos gracias a una ustedes.